Y volvemos al segundo bloque, volvemos con Juan Carlos para seguir hablando de aneurisma. Juan Carlos, seguimos con las fotos, ¿te parece? Estábamos hablando, Sí, volvimos a la primera. Vamos a ir pasando, aquí tenemos. Seguimos. Seguimos una más. Bueno, esto era un poco la idea. La cirugía empezó en el 51, vimos en París con Charles Dubois. Se hacía la cirugía con anestesia general, un procedimiento de 3-4 horas, bastante traumático pero eficaz. Si vemos que los pacientes que tenían un riesgo asociado como enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, la mortalidad era mucho más alta y fue por eso que pensamos en un procedimiento menor que se pudiera hacer con anestesia local y que fuera tan efectivo como el otro, pero sin el trauma que significaba. Esto era el primer paciente que vimos que estaba operado del corazón 5 veces. Tenía 10 operaciones abdominales por una colitis y terminó con una resección de todo el intestino grueso y una ileostomía. ¿Paciente de alto riesgo para...? El paciente para operarlo del aneurisma era muchísimo riesgo. Y esto fue un poco lo que nos inspiró, decir vamos a hacer algo como se hizo a través de la ingle izquierda, con anestesia local, y el paciente sobrevivió. ¿Fue tu primera vez en este proceso que fue de tu invento? Claro. ¿Qué sentiste en ese momento? Y cuando hicimos el primer paciente, que este no fue el primero, fue uno de los primeros, fue una cosa increíble porque el pobre hombre yo le decía, bueno, tenemos una experiencia, le mostré todo a él y a la familia. Me dice, pues usted ha hecho muchísimos casos. Y yo, no, pero eran todos perros, le dije, ¿no? Usted va a ser el primer humano. Entonces nos quedamos a solas y me preguntó, ¿usted tiene confianza? Y yo, sí, tengo confianza. Tengo un seguimiento de muchos meses en animales, la misma prótesis que uso todos los días para suturar, ahora con una malla metálica que se llama stent para reemplazar la sutura, y yo tengo toda la confianza del mundo. Y este hombre fue el primero y funcionó muy bien, muy bien. El mismo día que le operamos a él, operamos a un paciente con la técnica convencional, y yo había invitado a un médico norteamericano, fuimos a cenar, y cuando volvimos estaban los dos pacientes, uno con anestesia local, pequeña incisión, el otro la operación convencional. Volvimos de la cena, fuimos a visitarlos y el primer paciente estaba cenando y el otro paciente estaba aún intubado con el tubo endotraqueal por la anestesia que todavía se había prolongado, ¿no? Es decir que ya cuando vi eso digo, esto es el día y la noche. Situaciones indescriptibles en cuanto a lo que sentís. Exacto, si logramos que esto sea repetible y durable, va a ser una gran revolución y lo fue. La fue porque el 70% en este momento de los pacientes en los centros mundiales se están operando con la técnica nuestra. Y el resultado a largo plazo es similar que con la otra técnica, con la ventaja de ser mucho menos traumático, tener menos mortalidad operatoria, o prácticamente nula, ¿no? Podemos ver a ver si hay otras más. Sigamos viendo las imágenes. En realidad es tan importante también hablar de los sentimientos que uno le da a esto. Bueno, esto es lo que hicimos acá en el país. En 1990 lo fabricamos acá, era un tubo y adentro de ese tubito que les decía como un lápiz colocábamos la prótesis, la malla metálica y un globo, un balón que servía para distenderlos y fijarlo en su lugar. Y esto es lo que hicimos en el primer paciente. Pusimos, fíjense, eso es la aorta con el aneurisma que habíamos descrito antes. El stent se abre a la altura de las arterias del riñón. Queda el tubo por donde ahora circula la sangre, el aneurisma queda excluido, es decir, no se puede romper más porque la sangre no toca la pared. Este fue el primer caso, ustedes ven ahí es un corte tomográfico, se ve la vértebra y adelante de la vértebra un círculo que es el aneurisma. Y esa rayita marca el tamaño del aneurisma que tenía más de 5 centímetros y le dolía la espalda porque ven que el aneurisma está en contacto con la vértebra. El siguiente. Y esto es como quedó el primer paciente, el histórico primer paciente que vivió muchos años, falleció después de tener un cáncer de páncreas. Pero acá está la prótesis puesta y ya no se ve el aneurisma. Siguiente. Y eso fue la primera incisión, que ahora ya ni siquiera eso hacemos. Siguiente.
El primer trabajo lo publicamos en el año 1991 en una revista de Estados Unidos, y este fue el trabajo más leído de la especialidad en toda la historia de la especialidad, porque fue el gran cambio en la manera de tratar pacientes que se introdujo en ese año, que después se extendió, como ahora vamos a ver, a mejorías dentro de este tratamiento. Siguiente. Este es el aneurisma con la prótesis adentro, que ahí hubo que corregir, como ustedes ven, una especie de globito lateral, que hubo que ponerle otra prótesis ahí para terminar de excluir el aneurisma. Siguiente. Esto fue el segundo método que hicimos. En lugar de poner un tubo, pusimos un tubo que se afinaba para ir más abajo. Y después de esto, siguiente. Después de esto esto es el mismo, el siguiente, que es para un solo lado. Una sola pierna del pantalón. Que después se unía la otra pierna con un bypass entre una femoral y la otra. Eso fue hecho en el año 91. Siguiente. Y después se perfeccionó haciendo la bifurcación, como un pantalón. Ustedes ven ahí el pantalón puesto en el cuello del aneurisma, y las dos patas están puestas una en cada ilíaca, completando la circulación a las dos piernas. ¿Sí? Esto es para que tengan más fijación todo el proceso. No, esto es una restitución anatómica, porque la aorta se divide en dos y acá esto se divide en dos también. Perfecto. ¿Podemos seguir? Esto es una catástrofe que les decía ahora. Estos pacientes tienen altísima mortalidad porque se rompió. Ahí a la izquierda se ve un gran manchón gris, que es la aorta rota con hemorragia. Este paciente con anestesia local pudimos conseguir ponerle esta endoprótesis que se ve ahí, y estos son 6 meses después, es decir, obviamente el paciente sobrevivió. Y esto es un gran tratamiento hoy en día para los aneurismas rotos, que son pacientes en mal estado, que se pueden tratar con anestesia local y con sobrevida mayor que la que conseguíamos antes. Excelente, doctor. Siguiente. Excelente. ¿Hay más? Sí. Y esto es cómo se achica el aneurisma a través del tiempo. Lo ponemos y el aneurisma se empieza a atrofiar, se colapsa y va desapareciendo, hasta que después de muchos años casi ni se ve. Siguiente. Y esto es la última. Estábamos limitados a la parte recta de la aorta, que no tenía ramas, pero últimamente ya expandimos esto para la zona de la aorta con ramas, y hoy en día se puede hacer este tratamiento también, de poner un tubo desde la aorta torácica hasta la ingle y conectar ese tubo con las ramas viscerales, como se ve acá en el dibujo. Y les voy a mostrar una imagen, la que sigue, que es bueno, esto es, volviendo atrás, la diferencia entre una cirugía convencional y lo que hacemos ahora. Ese es el abdomen de un paciente y la ingle de otro, y ven la gran incisión y 2 puntitos en la segunda. Es decir, sin duda que obtuvimos lo que queríamos hacer, un procedimiento mínimamente invasivo. Siguiente. Este es el último paciente, es un control después de un mes. Ustedes ven que hay una serie de metal ahí adentro, que son los stents. A este señor le reemplazamos la aorta desde el tórax hasta abajo y le conectamos todas las ramas. Es decir, que esto es un paso más adelante del procedimiento, que permite hacer mucho más que antes, que estos pacientes antes teníamos que operarlos, pero hoy en día también podemos tratarlo hacer absolutamente con un procedimiento mínimamente invasivo. Doctor, nos queda tan poquito tiempo que me gustaría ver carótida, ver si tenemos algún sistema en esto. Usted ha operado al doctor Menem en 1993 y pienso que también ha sido toda una revolución el tema de carótida y cómo se trata. Me gustaría si pudiéramos brevemente, para que aquel que nos escucha, que sepa la importancia que hay en este momento de la prevención de todo esto. Sí. ¿Tenemos alguna imagen para mostrar en cuanto a este tema? Vemos. Bueno, las carótidas son una rama de cada lado, que se divide a su vez en 2
que una rama se llama externa, que va a la cara y al cráneo, y la segunda va adentro del cráneo para perfundir el sistema nervioso central. ¿Qué tiene que ver esta enfermedad carotidia? El problema de la enfermedad carotidia es el stroke, es decir, el daño cerebral por infarto isquémico, que es la tercera causa de muerte en el hemisferio occidental y es la primera causa de discapacidad mayor, es decir, los hemipléjicos, los pacientes que tienen lesiones cerebrales que a veces no son motoras, sino son sensitivas, a veces está en el habla, el hemisferio izquierdo, el lóbulo temporal comanda el habla y cuando se afecta el habla del paciente. Es decir, es muy frecuente y la enfermedad carotidia es una de las causas, no todas. Hay otras causas cardíacas, las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular, que puede generar embolias y isquemia cerebral. La carótida, entre el 20 y el 30% de los infartos son causados por enfermedad carotidia. Y esto lo describió un oculista que veía en el fondo de ojo partículas de colesterol que no sabían dónde venían. Estudiaban el paciente, veían que la carótida tenía una placa y después, él, a partir de estudios anatómicos, llegó a la conclusión de que la carótida era la causa de muchos infartos isquémicos y se podía operar. Y es muy importante decir que la primera operación para esta enfermedad se hizo en Buenos Aires. La hizo Enrique Carrea con Mollins y fue una operación exitosa, la primera en el mundo se hizo acá, en este país y en esta ciudad. Fue exitosa y a partir de ahí, bueno, DeBakey la adoptaron gente en Eastcott en Inglaterra y después se generalizó como ocurre con estas técnicas. Pero bueno, la enfermedad carotidia hay que detectarla. Un paciente que tenga algún síntoma motor o una dificultad en la palabra o una alteración de la visión aguda, es decir, como que cae una pantalla, ese paciente tiene que ver inmediatamente a su médico porque eso puede ser una isquemia transitoria que esté indicando, entre otras cosas, que puede tener una enfermedad carotidia. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo, que la gente concurra, que vaya al médico y aprovechar esta oportunidad para invitarlo para una próxima vez, ¿Cómo no, doctor? Que podamos seguir charlando y hablando de estos temas. ¿Le parece, doctor? Galeno cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad, una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales y tecnología de avanzada para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicios, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Galeno, siempre pensando en vos. La Clínica de Ojos cuenta con un alto nivel profesional y la última tecnología para el cuidado y prevención de la salud ocular. Cirugía con láser de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Cirugía de cataratas con implante de lente intraocular. Tratamiento con láser, eliminando así la dependencia de los anteojos.